supuesto puerto de Cartago, sin duda ninguna el más importante de todo el Mediterráneo, de donde yo creo que pudieron haber salido los que llegaron a las Islas Canarias. ¿Y por qué vinieron? Pues seguramente no vinieron voluntariamente, sino que fueron traídos por alguna de esas potencias colonizadoras, sea de los fenicios, sea después de los púnicos, sea después de los romanos, o muy posiblemente, sin interrupción, por parte de estas tres potencias que acabo de nombrar. Porque solo ellas, que se sepa, tenían conocimiento y técnicas suficientes de navegación para atravesar el estrecho de Gibraltar, bajar costeando por la costa de África y regresar para hacer un viaje de ida y vuelta continuado durante siglos. Los arqueólogos no se ponen de acuerdo sobre la fecha de primer poblamiento de las Islas Canarias. Tan no se ponen de acuerdo que anda en no menos de 10 siglos, 1000 años. Hay quien atestigua y cree demostrarlo que podría haber huellas de la población de Canarias 10 siglos antes de Cristo y otros que creen que el poblamiento fue alrededor de la era. Aunque ese texto de Plinio nos va a decir que si esas islas estaban habitadas, puesto que había perros y había huellas de construcciones, naturalmente tenían que haber sido habitadas mucho tiempo antes. En todo caso, esos hombres prehispánicos, aborígenes de Canarias, reciben el nombre genérico de guanches. Y esa es la cultura guanche y todo lo relacionado con su cultura, la lengua, las tradiciones, etcétera, etcétera, es la denominación de guanches. Hay quien prefiere denominarlos de otras maneras, pero yo creo que esta es la palabra que se ha impuesto tanto en la bibliografía como en los hábitos lingüísticos de los canarios. Cualquier canario dice que los habitantes antiguos son los guanches. Y así lo recoge exactamente el diccionario de la lengua española de la Real Academia. El nombre de guanche son los habitantes primitivos de las Islas Canarias. Aquí tienen 3 guanches. Uno de la isla del Hierro, otro de la isla de Gran Canaria, el del centro, el de la derecha de la isla de La Gomera. Son también informaciones o dibujos ilustrados a más de 100 años después de la conquista, pero obviamente supuestos respecto a las noticias que los primeros cronistas tomaron de ella. Estos 3 guanches tienen 2 elementos comunes que nos van a ser muy importantes para hablar de su cultura. En la mano derecha o izquierda, según cada una de las figuras, tienen una piedra y en la otra mano tienen una vara. Esos son los 2 únicos elementos, armas, que los guanches conocieron. No conocieron los metales, en las islas no hay metales. Por lo tanto, sus armas únicamente eran piedras y palos. Y estas piedras y palos no solamente las tenían para defenderse en las luchas, sino como objeto de juego. El mismo autor de los dibujos anteriores, Leonardo Torriani, un ingeniero italiano que viene al servicio de Felipe II para fortificar las islas de los ataques que empezaban a ser frecuentes de los piratas berberiscos, hace una historia de Canarias tomando noticias de los aborígenes que todavía sobrevivían y de aquellas otras noticias que habían encontrado en manuscritos. Y refleja aquí este interesantísimo dibujo de 2 guanches luchando entre sí. Vean que tienen 2 piedras sobre las que se ponen y de las que no pueden bajar. Y tienen igualmente en una mano una piedra y en otra mano unos palos. Y su lucha consistía en esquivar la piedra o el palo que el adversario le propinaba. Y este era el ejercicio diario, cotidiano que tenían. De tal manera que este ejercicio suyo es el que da nombre a los habitantes primitivos de las Islas Canarias de Guanche. Durante muchos siglos
al menos durante 5 siglos desde que terminó la conquista, se creía que la palabra guanche era de origen guanche, por lo tanto de lengua bereber. Ahora hablaremos, la lengua de los guanches procede del mundo bereber, del inmenso mundo del norte de África, cuya lengua o prototipo o tipo lingüístico era el que hemos venido identificando como bereber, naturalmente, muchos siglos antes de la islamización del norte de África y, por lo tanto, de la arabización de ese territorio. Digo que la palabra guanche se creía que era de origen guanche y que designaba exclusivamente a los habitantes prehispánicos de Tenerife. Yo he propuesto una hipótesis que me ha costado ciertos sinsabores, pero muchas satisfacciones, en el sentido de que son 2 tópicos que hay que desmontar. La palabra guanche no solamente designa a los habitantes de Tenerife, sino a todos los habitantes de las Islas Canarias, y aquí tienen, por ejemplo, un argumento fuerte que lo demuestra. La palabra guanche o guancha o guanchía se convierte en topónimo de todas las Islas Canarias. Y un topónimo es siempre una palabra que dice algo de la realidad, que no miente. Y si en la isla de Fuerteventura, de Lanzarote, de La Palma, etcétera, etcétera, hay una cueva del guanche o de los guanches, es porque allí vivían guanches. Y qué casualidad, la palabra guanche, quizá hay aquí algún francófono que me lo pueda certificar. La palabra guanche, con sus múltiples variantes, es una palabra francesa de la Edad Media, del siglo XIII y XIV, que aparece en multitud de poemas de estilo guerrero, justamente con el significado de lanzar objetos o esquivar esos objetos, que eran lo que mejor sabían hacer los guanches. La cultura material de los guanches era muy primitiva. Tuvieron que acomodarse a la naturaleza de las islas. El habitáculo principal, habitual, eran las cuevas que la geología de las islas proporcionaba habitualmente. Es verdad que, y creo que van a hacer ustedes una visita, no sé si mañana o pasado, a Galda, verán que allí tenían un verdadero poblamiento, con casas, con calles, con plazas, con una cueva también, pero que seguramente una cueva es esta, que no era habitáculo, sino que podría ser ceremonial, ritual. Esta es la cueva pintada de Galda que ustedes podrán ver mañana o pasado. Esta es, desde el punto de vista de la historia del arte, algo así como la Capilla Sistina del arte rupestre canario. Pero tenían también un fenómeno cultural realmente sorprendente y casi único. Son muy pocas las culturas del mundo antiguo que conocían la momificación. Y los guanches momificaban. No sabemos muy bien si solo a las personas relevantes de su sociedad. Es verdad que solo se han descubierto también las momificaciones en las islas principales de Gran Canaria y Tenerife. Pero para los españoles el fenómeno de la momificación es un fenómeno que vinculamos casi exclusivamente con Egipto, sin saber que en un territorio español también existe momias. Y si ustedes tienen ocasión de ir al Museo Canario, visita que yo les recomiendo fervorosamente, verán ustedes una colección magnífica de momias. Este es un territorio extraordinario también. El Tagoror del Hierro, de donde yo he venido esta mañana. La isla de Hierro es la más pequeña del archipiélago, pero seguramente tiene algunos de los restos arqueológicos más importantes de las Islas Canarias. Este es un Tagoror que se supone que era un recinto donde ellos se reunían para gobernar las pequeñas sociedades tribales que tenían. Y muy cerquita de esa torreta que ustedes han visto, existe no menos de, diría que 100 metros de una correntía de lava, toda ella llena de letreros como los que ustedes ven.
escritura líbico-bereber, se le llama a este tipo de escrituras. No solamente están en el hierro, están repartidas por todas las islas. Quiere decir que también los guanches conocían la escritura, o al menos algún aspecto rudimentario o primitivo de la escritura. Un nuevo enigma que sumar a los muchos enigmas de la cultura guanche, porque nadie hasta ahora ha podido decir nada que tenga valor respecto al significado, ni siquiera del alfabeto, que podía identificar. Es verdad que algunos de estos signos se corresponden con las inscripciones que también en el norte de África existen y por lo tanto nos vinculan igualmente. La lengua guanche se perdió del todo, pero nos han quedado muchas palabras sueltas, que están en el léxico común de todos los días, como por ejemplo la flora y la fauna, tabaiba, mocán, tajinaste, irama. Son plantas que todos los canarios nombran cada día, o animales, guirre, perenquén, o la actividad pastoril. Los guanches tenían como principal actividad la pastoril, y es muy posible, es casi seguro, que aquellas prácticas pastoriles de los aborígenes continuaron en los pastores hispánicos. Y por lo tanto muchas de aquellas palabras las seguimos usando, las siguen usando los pastores. Goro, guanil, gambuesa, baifo. Los canarios comemos baifo en Navidad, que es la cría de la cabra. Objetos, alimentos. ¿Hay alguna palabra canaria más canaria que el gofio? Pues el gofio es una palabra guanche. Y beleté, y tenique, y gánido. Y en la morfología del terreno, huaclo, letime, jameo, eres. Y en la cultura, claro, palabras de la cultura, Guanarteme, Mencey. Guanarteme era el jefe de Gran Canaria, Mencey, el jefe de Tenerife. Tagoror, el lugar donde se reunían para organizar sus vidas sociales. Tajaraste, un baile que todavía seguimos bailando los canarios. Pocos son los nombres comunes. Yo creo que alrededor de unos 300 quizá, nombres que usamos cotidianamente y que tienen plenitud de significado. Hay después nombres propios de personas. Las autonomías, y en el caso concreto de Canarias, la autonomía canaria propició el rescate de nombres antiguos aborígenes. Y hay mucha gente, muchos niños jóvenes que retienen ahora